Obviamente la estamos molestando porque hoy es un día especial justamente de Sí, recordación de este tipo de cosas y estos datos que de alguna forma nos refrescan y nos demuestran una realidad muy penosa para la mujer. Queremos hablar con ella por el protagonismo que tuvo. Vos sabés que yo me siento a analizar, Arturo, y digo de repente el Ministerio Público en algunas materias aplazadísimo, ¿verdad? sí. Y la Defensoría Pública un trabajo con un perfil Está sumamente emergiendo con bajo, mucha fuerza. pero con mucha fuerza, porque cuando hablamos de cuestiones individuales y lo que les siente la gente en su piel, Sí. obviamente que la Defensoría del Pueblo es pública, perdón, es lo Mm, que más de alguna forma les afecta, ¿verdad? Es algo claro. muy directo. Así que, doña Lorena, muy buenas tardes, ¿cómo está? Sí, buenas tardes en ese día tan importante que, como bien lo señalaste, nos hace pensar en dónde estamos y también todo el camino que recorrimos en lo que hace a la protección de derechos de las mujeres. Y en ese sentido tenemos muchas mujeres que durante años han peleado por ese reconocimiento y que hoy posibilitan que estemos hablando en estos términos. Así que sea un gran día para nosotras y que avancemos en el camino de la igualdad. Esa es la premisa que tenemos en la defensa pública. Incluso, ministra, sin congraciarnos, ¿verdad? Sin tratar de ubicarnos en una posición así incómoda de adulones, destacar nada más el trabajo que por fortuna en este caso recayó en usted, ¿verdad? Y en su persona, destacar siempre el trabajo que están haciendo desde la Defensoría Pública, justo un día como hoy, un buen trabajo más que nada, que es lo que desde afuera se percibe y esta sensación de que realmente ustedes ofrecen garantías en este caso a los justiciables, así que es un poquitito digno de reconocer y querríamos desde ese punto también la reflexión de ustedes, ¿verdad? Sí, muchas gracias por ese concepto. Realmente nos esforzamos todos los días en prestar el mejor servicio, ponerle a las personas en el centro de toda nuestra actuación y dentro de eso la mujer considerada en su integralidad, o sea, por todos los ciclos de vida. Tenemos las niñas, adolescentes, las adultas, las mujeres adultas mayores, que hace que lo estemos atendiendo en todos los fueros. Creo que como paraguaya podría decir de que hemos realizado avances muy importantes a nivel nacional. Es cierto que existe todavía una brecha salarial muy importante, discriminaciones para cierto tipo de trabajo, pero creo que cada vez más estamos pasando y avanzando hacia un estadio en el cual sea una obviedad que la capacidad es el único requisito y no por ser mujer o no o ser varón podamos acceder o no a un cargo. Eso es muy importante para destacar. En la defensa pública peleamos todos los días por instalar el derecho a las mujeres a una vida de felicidad. O sea, todos nacemos para ser felices y pareciera que algo que debería ser así es un concepto hasta novedoso o que la gente hace una media sonrisa cuando hablamos de la felicidad. Sin embargo, eso es lo trascendental y para lograr la felicidad, una de las cuestiones fundamentales es una vida libre de violencia. En la defensa pública tenemos 16 defensores y defensoras especializadas en la materia, no solamente en saber qué artículo de la ley se va a plantear o se va a utilizar, sino también en la mirada con un enfoque que haga que se comprenda a la mujer. Nosotros estamos para escuchar y para representar, y ese es uno de los pilares que en este momento tratamos de desarrollar dentro de la institución. 2020 lo cerramos con 1.818 casos de atención a mujeres víctimas de violencia y queremos avanzar en este año incorporando defensoras y defensores que puedan también sumarse a los 16 que ya tenemos en este momento. ¿Y cuánto sería el número ideal? Ideal, eso justamente le quería decir porque la cifra Sí, parece que se incrementa. haciendo el análisis estábamos diciendo que por cada circunscripción necesitábamos 5 defensores más, o sea, 5 por 16. Ahora no tengo en mente cuántos en total, pero 5 5 por por circunscripción. 80. Sí, y pareciera que es un monto muy grande, una cantidad muy grande, pero les explico por qué llegamos a esa conclusión. Ujú. Porque cada circunscripción tiene varios juzgados de paz
Entonces, donde más estamos trabajando es en los juzgados de paz. Y es un trabajo que nos lleva a entrar y salir de la oficina y llegar hasta el juzgado, y eso hace que no podamos prestar la atención que se debe, porque una defensora por cada circunscripción resulta insuficiente. Además que el tema de violencia necesita tiempo, necesita dedicación, la persona que ya por fin tomó la decisión, y también para aquella que todavía no tomó la decisión, pero necesita un acompañamiento. Entonces, no se trata de atenderle así 5 minutos y dejarla ir, sino que es todo un proceso. Entonces, si realmente queremos tener medidas efectivas de protección ante la pandemia de la violencia y lograr una vida de felicidad para las mujeres, es necesario más operadores del sistema de justicia que manejen el proceso, porque otro de los problemas que tenemos es de que la ley nos enfrenta ante diferentes tipos de violencia, y sin embargo nosotros los operadores en general fuimos formados manejando solamente 2 tipos, la física y la psicológica, y eso es hoy por hoy es insuficiente. Entonces estamos en ese proceso de aprendizaje, y también desde la defensa pública alentamos a la deconstrucción de ciertos esquemas de comportamiento, actitudes, de determinación de roles, que realmente son estereotipos, que también significan, o sea, que eso funda la violencia contra las mujeres. Entonces, ese es nuestro proceso de trabajo en este momento. Ahora, ministra, con respecto, usted plantea prácticamente la prioridad con respecto a la atención a este sector, ¿verdad? Pero sí, hay otros que también son problemas emergentes de la sociedad. Estábamos escuchando y de alguna forma también viendo esta situación, por ejemplo, que se plantea con personas con problemas de adicciones, que tienen en la mayoría de los casos que enfrentar algunos juicios, demandas, procesos, porque obviamente esto los obliga prácticamente a cometer actividades o a recurrir a actividades ilegales, ilegítimas. Este sector, ¿qué atención tiene dentro de la defensa pública? Porque, como le decíamos, salen cifras que de repente nos preocupan, y vemos que estas personas están, si se quiere, hasta colgadas dentro del sistema, porque a nivel salud pública no hay ninguna posibilidad de ver su recuperación ni su tratamiento, pero en contrapartida, lamentablemente, tienen numerosos procesos en la mayoría de los casos, como le decíamos, por infringir las leyes, ¿verdad? Ese es un problema que es bastante complejo de resolver, pero veamos, no podemos sacar el cuerpo del problema. Nosotros, como defensores y defensoras, acompañamos todo el proceso judicial, y sí, nos encontramos fuera de nuestra competencia o de nuestras posibilidades cuando el problema está sesgado por la adicción. Ese problema que afecta a niñas, afecta a adolescentes y a mujeres adultas, que hace que las cárceles también se llenen de mujeres por microtráfico o porque han hecho de mulas, sin considerar que muchas veces es producto de la pobreza o de la coacción de una pareja o de un familiar. Eso trae aparejado a su vez un problema familiar. O sea, yo entiendo el planteamiento y somos conscientes de que la droga en este momento afecta a diferentes segmentos y tiene consecuencias nefastas en la vida de las mujeres y también en las familias. Nuestra conclusión es que se requiere un trabajo interinstitucional, eso tan remanido, eso que siempre se dice, tenemos que trabajar todas las instituciones, pareciera que hasta cansa a la gente que nos escucha, pero esa es la única fórmula, o sea, no hay una fórmula mágica. A partir de ello, ver las posibilidades de lugares donde se puedan hacer realmente todo un proceso de desintoxicación primero, pero posteriormente que se le den los elementos para poder reconstruir una vida. Muchas veces tenemos el caso que es acierto y error, de niñas que son víctimas de alguna adicción, posteriormente de abuso ya derivado de esa situación,
que hacemos un trabajo, un abordaje interinstitucional y nuevamente recaen en las drogas. Pero al mismo tiempo vemos que la situación de pobreza en la cual se encuentran les hace recaer en en un delito, o bien recaer en la adicción de la que eran víctimas. Entonces, ante el problema, considero de que hay un insuficiente abordaje respecto a lo que hace a niñas y adolescentes en el marco de la adicción, y también de las mujeres adultas, pero me gustaría centrarme en la adolescencia, porque realmente es muy difícil encontrar salidas de reeducación o de reinserción cuando se trata de un adolescente adicto. Entonces, es un problema que no podemos seguir dejando de lado, y desde las perspectivas que tenemos la defensa pública nos encontramos muchas veces superados ante esa situación, que no podemos dar una solución tampoco. Que sacamos evitamos que sean privados de libertad o privadas de libertad, pero finalmente se los lanza al mundo y nuevamente hay una reincidencia. Sí, claro, señor. Es muy complicado. La naturaleza misma de la función de ustedes delimita mucho o limita mucho en todo caso su campo de acción, ¿no? Ustedes tienen que lidiar en los tribunales, en los juzgados, pero detrás de cada persona procesada hay toda una historia. Sí, nosotros tenemos una función mayormente jurisdiccional, pero también en nuestra ley orgánica habla de la necesidad de colaborar y de ver la forma de que la comunidad participe en todo un proceso de reinserción. Y como también tenemos a nuestro cargo velar por la vigencia de los derechos humanos, usamos todas estas posibilidades para tratar de que nuestro trabajo sea efectivo en que la persona tenga una vida digna. ¿De qué nos sirve decirte que nosotros como defensa pública le sacamos a una persona de la cárcel? Tenemos un número estadístico que dice que somos efectivos en la instancia jurisdiccional, pero en la vida de la persona eso no tiene realmente efectividad para lograr lo que posteriormente queremos, que es la felicidad y la vida una vida digna. Claro. Entonces, el desafío de la defensa pública en los próximos años no es solamente mejorar la prestación del servicio puramente jurisdiccional, sino tratar de que nuestro trabajo tenga una efectividad en lograr una mejor vida para la persona a quien les ayudamos jurisdiccionalmente. Si logramos una sentencia de alimentos a favor de un niño o una niña, no se trata solamente de la sentencia, se trata de hacerla efectiva, que pueda cobrar realmente y ese alimento le ingrese para su subsistencia. Y que si cobró y pudo alimentarse, podamos hacer el seguimiento de saber que posteriormente pudo acceder a salud o a educación. Creo que la función pública debe orientarse en ese sentido, sí, y que para eso todos somos parte del problema, pero lo que tratamos de evitar en la defensa pública es decir, no, esto no es de mi competencia, esto es competencia de X, ¿verdad? Sino que, claro, bueno, listo, nos damos cuenta que hay el problema, busquemos cómo vamos a solucionar y en qué te puedo ayudar, si es que es otra institución la que tiene la competencia, pero no nos desligamos totalmente del problema, sino que estamos atentos para ver en qué podemos colaborar para mejorar la situación de esa persona a quienes asistimos. Y ahí entra lo que decía, el trabajo interinstitucional. Sí, así es. No hay otra forma, y aunque suene remanido y aunque de repente le suene cansador a la ciudadanía, la verdad que no hay una solución mágica, y lo único es que todos nos pongamos a trabajar con un mismo objetivo, con una planificación, y que nuestro centro sea justamente las personas, que no nos olvidemos que son solo, que no lo decimos como un número simplemente, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque de eso se trata, de rescatar del abismo, de la laguna, a seres humanos y convertirlos y ayudarlos a que sean plenamente felices, ¿no? Sí, y saber que podemos ser nosotros. O sea, de repente tenemos mucho incorporado la otredad, es el otro nomás, el otro sí, es el que tiene la vida de desastre, el otro es el que puede caer en adicción, el otro es el que comete un error y comete un delito. O sea, como que nos ponemos en una posición de no pensar que podemos ser nosotros o una persona a quien amamos.
Yo creo que es el momento que nos pongamos en la posición de que podemos ser nosotros. Eso también hace que cambie nuestra visión, la mirada. Y para la defensa pública, algo que nos sostiene, que es que realmente muchas personas dependen de lo que hagamos o no hagamos. Si hacemos un buen trabajo, le perjudicamos a alguien. Si hacemos un buen trabajo, tenemos una posibilidad de haber contribuido para una mejor vida. Y yo pensaba incluso, ministra, que este es un factor importante de cuestiones de violencia a nivel intrafamiliar, ¿verdad? Porque son situaciones que generalmente desbordan. Por eso le planteaba esto, aunque no tiene de repente mucho que ver así de manera directa con lo que queríamos analizar, que era la mujer, y que vemos para ustedes es una prioridad. Y ojalá se pueda este año efectivamente contar con un mayor número de defensores públicos que de alguna forma puedan ir cubriendo esta importante demanda. Bueno, yo les agradezco muchísimo la posibilidad de dialogar. Peleamos por un mundo de igualdad. El Día de la Mujer Paraguaya podemos decir que es un día para mí de agradecimiento hacia todas las mujeres que lograron que hoy sea algo natural hablar sobre la igualdad de derechos. Hay un montón de mujeres que contribuyeron a una constituyente en el 92 que plasmó en la norma la igualdad en forma repetida. Ahora somos nosotros la generación que debe hacer posible la igualdad real, la igualdad de oportunidades en el día a día. Ese es nuestro desafío como ciudadanas, como personas que habitamos este país y como eventualmente como autoridad. Y en el plantel de la defensa pública, ¿cuál es el porcentaje de inserción de la mujer? Nosotros tenemos mayor cantidad de mujeres, estamos en un 53% de mujeres respecto a los hombres, a los varones. Sí. Por lo menos un dato alentador dentro de la función pública en general, ¿no? Sí, porque tenemos muchas defensoras. Realmente, así se dio el proceso de selección y bueno, trabajamos en igualdad de condiciones, varones y mujeres aquí en esta institución. Sí, bueno, eso merece un aplauso, ¿no? Sí, señor. Bueno, y desde acá un agradecimiento por el tiempo, ministra. Le agradecemos el tiempo, como le decíamos, y le deseamos un buen resto de jornada. Y felicidades a usted también, por supuesto. Y las reflexiones también. Muchas gracias a ustedes por este contacto, y siempre están abiertas nuestras puertas para seguir dialogando y discutiendo sobre lo que de repente no podamos ponernos de acuerdo, pero que es importante para nuestro país. Por supuesto. Muchas gracias. Agradecidos por la predisposición. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.